¿Cuántos saben que venimos a servir al Señor? Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando un pasaje muy conocido que está en el libro de Jonás. Amén. Amén. Le voy a estar invitando a que busque Jonás 1 y ahí vamos a estar viendo qué es lo que nos está hablando. Sabemos que Jonás es una historia muy conocida para todos los grandes, aún los chicos, los niños que están en la escuelita. Sabemos que estudian sobre Jonás y es muy, muy conocido ese relato, esa historia y de la enseñanza que nos deja el Señor. Amén. Cuando lo tengan me puede decir amén. Gloria a Dios. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pegando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Hasta ahí. Este es un relato muy, muy conocido donde Dios le llama a Jonás para que lleve un mensaje a Nínive, un lugar donde había mucha maldad, un lugar donde estaba todo desordenado, un lugar donde no sabían lo que hacían, no conocían de Dios, no sabían nada de Dios, pero su maldad había llegado a Dios. Mire toda la perversidad que habrá habido en ese momento, en ese lugar tan fuerte que llegó la maldad a Dios, porque subió su maldad, dice. Entonces, ¿qué pasaba acá? Nínive era un pueblo enemigo de Israel, del pueblo de Dios. Lógicamente que Jonás no quería llevar un mensaje a sus enemigos. ¿Por qué? Porque también conocía a Dios que si ellos se arrepentían de corazón, sinceramente, Dios le iba a perdonar. Es tan simple como muchas veces nosotros cuando estamos bien, mejor me corrijo, cuando estamos mal pensamos de la misma manera. A veces queremos conocer a Dios mucho más que el Dios mismo. Y déjame decirte, mi hermano, que no es así. Yo lastimosamente, en el transcurso de mi vida, desde que conocí a Cristo, he escuchado muchos hermanos que lastimosamente, cuando están apartados de Dios, cuando se alejan de Dios, de su presencia, me cansé de escuchar siempre las mismas palabras, las mismas respuestas. No necesito que me hablen de Dios porque yo ya sé toda la palabra de Dios. Yo conozco el camino de Dios. Y lastimosamente es cuando ahí se pone a la defensiva. Y lastimosamente reacciona de una manera mal, con enojo, con ira. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su orgullo, no quiere reconocer de que está equivocado. Acá Jonás prácticamente estaba equivocado, sí estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la historia relata de lo que pasó más adelante, de que hubo una tormenta que Dios puso la misma tormenta. Después de que echaron suerte, cuando estaban en la barca, estaban Jonás y otros tripulantes más, que cada uno quería de sus dioses. Y no podían entender qué es lo que estaba pasando, por qué ese gran viento, esa tormenta, iba contra ellos. Echaron suerte, salió Jonás en esa suerte, le preguntaron quién era, él les dijo quién era y qué es lo que estaba pasando. Pero temían que si ellos lo tiraban en el mar, podía ir Dios contra ellos mismos. Entonces Jonás les dijo que lo tiren al mar, un gran pez lo traga, 3 días y 3 noches está Jonás dentro del pez. ¿Cuántos conocen esa historia, no? Escuchándola en la escuelita, escuchando en prédicas. Es una gran historia real que pasó. ¿Qué pasó ahí en ese momento Jonás? Tuvo que haber un arrepentimiento de él. Porque dice que oró a Jehová, oró a Dios.
Tan importante fue su oración, tan fuerte fue su oración que Dios lo escuchó. Pero no iba al caso solamente por la oración, sino por la actitud de Jonás. Es la actitud que Dios le quería hacer ver lo equivocado que estaba, el error que estaba cometiendo. Dios todavía no había cambiado su propósito, no había cambiado la tarea que tenía para él, no lo había cambiado Dios, no lo modificó, no lo cambió. Pensando Jonás que iba a cambiar, si hubiese pensado eso, y estaría más equivocado porque Dios no lo cambió. Eso retrasó un poquito lo que Dios tenía, el propósito que tenía, para con él y para ese pueblo. Lo retrasó un poco, ¿por qué? Porque él huyó, se fue a pueblos hasta que encontró un lugar, hasta que estuvo en el mar, la tempestad, fue tragado por 3 días, 3 noches por ese pez grande. Entonces, ¿qué pasaba ahí realmente? ¿Qué pasaba ahí? Tenía que haber un arrepentimiento de Jonás, tenía que haber un cambio de actitud de Jonás. Él ora a Dios, él ora a Jehová, se arrepiente. Entonces Dios hace que el pez grande escupa a Jonás. Y Jonás tome su curso de vuelta al propósito, de vuelta al camino, de vuelta a la visión, lo que Dios tenía. Hasta que llega al pueblo de Nínive y empieza a predicar. El resto de días que le quedaba a ese pueblo, si no se humillaban, si no se arrepentían de su pecado. Fue tan fuerte que los tocó a ese pueblo, incluso al rey. El rey decretó ayuno, hasta los animales, los niños, mujeres, todos empezaron a ayunar, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndose, súplica. Mire todo lo que tuvo que pasar. Pero dice que al final Jonás, cuando sale de esa ciudad y se arma una enramada, está en la sombra, empieza a esperar a ver qué iba a pasar con el pueblo cuando se cumplía el día. Él esperaba que pase algo, pero no pasó. Llegó el arrepentimiento de Nínive y Dios lo perdonó. Eso es lo que estaba pasando en el relato. Pero dice que después Dios hace crecer una calabacera de la tierra para que le haga sombra en la cabeza a Jonás. Pero dice que al otro día manda un gusano para que muera esa calabacera. Y Jonás estaba enojado, pidió hasta la muerte. Quería perder la vida Jonás. Y Dios le decía, ¿por qué te enojas tanto? Si vos no te encargaste de su crecimiento, vos no te encargaste de esa planta, o mejor decir, de esa calabacera, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Había cosas que tenían que modificar Jonás, ¿sí? Cosas que la palabra dice al final, Dios le hace ver a Jonás lo equivocado que está, y termina ahí el relato. Mire lo que dice para poder leerlo y entenderlo. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales. Ahí termina el libro de Jonás. Podemos buscar información aparte, podemos leer libros o Biblias teológicas de estudio, podemos buscar más información que lo demás. Pero la Biblia termina acá.
Podemos deducir muchas cosas que habrá pasado con Jonás. Podemos decir un montón de cosas. Pero la Biblia termina acá. Acá termina el libro de Jonás. 4 capítulos. Y esa es toda la historia que yo les quería contar. Lo que siempre se habla muchas veces en la escuelita, todo, ¿no? ¿Cuántos no sabían de este relato, de lo que pasó con Nínive, que se arrepintieron? Jonás vuelve, le da ese mensaje, todo ese relato. ¿Cuántos no lo sabían? ¿Amén? Pero acá vamos a apuntar a otro punto, muy primordial, que Jonás hizo. Dice que Jonás, en el capítulo 1, dice, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Para qué se levantó Jonás? Para huir de la presencia de Jonás. Ese es un grave error que muchos cristianos cometen en estos tiempos, de huir de la presencia de Dios. Dice David en los Salmos, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Jonás quiso huir, no pudo escapar de Dios. ¿Dónde vamos a ir de la presencia? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Dice que hasta que no terminemos el trabajo que Dios nos dio, el propósito que Dios nos dio, Él no va, hasta que no termine su obra en nosotros, no va a parar. Porque Dios tiene propósitos. Nosotros también tenemos propósitos, visiones en el Señor. Y a veces, muchas veces queremos tirar la toalla y no queremos cumplirla. Pero Dios, ¿qué nos dice a nosotros? No tires la toalla, te la levanta de nuevo, para que sigas apostando, para que sigas perseverando, para que sigas adelante. Eso es lo que marca el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante esos puntos que estamos hablando? ¿Por qué es tan importante? Porque la vida del cristiano tiene que ser íntegra. Fue en la prédica anterior que había predicado la pastora. Tiene que ser íntegra. Tiene que ser transparente. Es de esa manera que tiene que ser nuestra vida. ¿Sabes por qué en ocasiones se te hace difícil dejar la presencia de Dios? ¿Por qué en ocasiones se te hace difícil dejar de venir a la iglesia? ¿Por qué en ocasiones se te hace difícil orar? ¿Por qué en ocasiones se te hace difícil dejar de cumplir su propósito? ¿Por qué, mis hermanos, se nos hace difícil? Porque nosotros no somos llamados. Nosotros somos escogidos del Señor. Cuando nosotros somos escogidos del Señor, por eso se nos hace tan difícil tomar decisiones de abandonarlo a Dios, de dejar sus cosas, de dejarlo a Él, de abandonarlo todo. Pero cuando tenemos un simple llamado, es ahí donde vienen muchas veces las renuncias. ¿Se hace difícil todo? Sí, muy difícil se hace todo, mis hermanos. Muy difícil en tomar cada decisión. Se nos hace difícil soltar nuestra familia, soltar lo que más queremos, lo que más amamos. ¿Se nos hace difícil? Sí, sí que se nos hace difícil. Pero no queremos dejarla a Dios, no queremos dejar de su presencia, no nos queremos alejar. ¿Por qué? Déjame decirte, porque usted tiene un llamado. Perdón, usted es un escogido. Porque usted es un escogido de Dios, no es un simplemente llamado. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dice su palabra. Muchas veces nosotros nos agotamos, nos cansamos, pero el Señor te dice, avanza, persevera, sigue. Sigue orando, sigue orando de rodillas, sigue peleando la buena batalla. Muchas veces estamos cansados, ¿no? Cansados de tanta lucha, de tanta prueba, de todo lo que el enemigo pone en nuestro camino. Estamos muy cansados.
Pero ¿por qué es tan importante, mi hermano, lo que estamos acá el Señor que nos está enseñando? ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? Estamos hablando de una desobediencia de Jonás, un arrepentimiento de Jonás, de un propósito que Jonás tenía, de un pueblo que de hacer todo lo malo se arrepiente, vuelve su corazón a Jehová, Jehová le perdona, le enseña a Jonás cosas que él no entiende. Ahora estamos hablando de que no solamente nosotros somos como Jonás, porque Jonás era un escogido, no era un llamado. Él huía de la presencia de Dios. Huyó porque no quería que pase lo que pase contra sus enemigos. Un profeta elegido por Dios. No era un llamado. Porque si hubiese sido un llamado con todo lo que pasó, se hubiese terminado la historia. Hay muchos que son llamados y lastimosamente renuncian en el camino. Pero cuando nosotros somos escogidos y Dios nos habla y nos pide que hagamos algo, es porque tenemos propósito, tenemos visión. Pero es querer ver nosotros las visiones y los propósitos que tiene Dios para nosotros. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Dios? Porque dice que a través de la obediencia, ¿qué viene? La bendición. Mira lo que dice en 1 Reyes 9, 6, 7. El que lo quiere, vamos a buscar mejor. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, si no fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Este es un mensaje muy claro que el Señor está hablando a nosotros. ¿Qué pasaba si le obedecemos o le desobedecemos? Miren que ¿quién lo tenía? ¿Quién más lo tenía entendido? Hasta Caín lo tenía entendido. Es impresionante que hasta Caín no tenía entendido esto. Vamos a Génesis 4. Les pido disculpas, porque voy a esperar un cachito, voy a cambiar la pantalla. Total, después de multimedia puede editar todo lo que estamos hablando, ¿no? Más trabajito. Génesis 4, 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahí estamos hablando, Dios nos está advirtiendo que ¿qué pasaría si desobedecemos a Dios? Dios aleja su presencia de nosotros. Eso es lo que hablaba, ¿no? Dios aleja su presencia de nosotros si desobedecemos a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante obedecer? ¿Por qué es tan importante el ser escogido? ¿Por qué es tan importante el propósito que tenía Jonás? Porque hoy realmente se representa en nosotros, chicos.
se representa en nosotros, hermanos. Se representa en nosotros, hermanas. Hoy, siempre digo llamado, ¿no? Lo que Dios, los propósitos que puso Dios en nosotros como escogidos de Él, son símbolos de obediencia. A obedecer sus mandamientos, a obedecer su palabra, a obedecerlo a Él. Miren una historia muy conocida. ¿Cuántos nos conocen la vida del rey Saúl? Primera de Samuel 15:11. Miren lo que dice Dios a causa de la desobediencia. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. O sea, acá está diciendo, ¿por qué? Porque Samuel quería mucho a Saúl. Mire lo que estaba hablando acá. Dios se estaba arrepintiendo de haber elegido a Saúl como rey. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, todo lo que estamos leyendo? Volvemos a repasar todo. ¿Por qué es tan importante? Porque usted es importante para Dios. Porque el propósito que hay en usted es importante para Dios. La visión y el propósito que le encomendó Dios a usted es muy importante. ¿Por qué? Porque usted es especial, es muy importante para Dios. Si usted entendería lo importante que es para Dios, entendería que Él está dejando lo más fiel. El trabajo que Él a nadie se lo va a dar, así nomás. Eso dice, ¿no? Que Él no le va a dar así porque sí un trabajo a alguien. Él va a ver el fruto que uno tiene, la fidelidad que tiene uno para con Él, para poder confiar, para poder darle ese trabajo, para poder darle. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿uno de ustedes le daría a alguien algo tan importante que usted lo tiene que cuidar como hasta su propia vida? Por eso, ¿le confiaría a alguien de lo que estamos acá? Hoy Dios está confiando en cada uno de nosotros, en dejarnos ese propósito, esa visión que Dios nos encomendó. O vamos a hacer como Jonás. Vamos a huir, vamos a dejar que el pez nos trague. Y después pedirle perdón, Señor, arrepentirnos. Porque hay que saber arrepentirse de corazón, Porque Dios mira los corazones, nos mira las actitudes, quizás. Sí, el arrepentimiento puedes arrepentirte, pero tu corazón, ¿cómo está? Por eso es tan importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros desobedecemos a Dios, huimos de su presencia, no nos sujetamos a lo que nos manda, es lógico que la presencia de Dios se va a alejar de nosotros. Es lógico que la presencia de Dios va a costar que esté sobre nosotros. Dios fue miles y miles y una y otra vez detrás de Jonás. ¿Por qué? Porque era un escogido. ¿Cuántas veces, póngase a pensar uno, medite todo lo que está acá, cuántas veces Dios le dio otra oportunidad? Le dio otra oportunidad, y le dio otra oportunidad, y le sigue dando otra oportunidad. ¿Saben por qué? Porque usted es un escogido. Si hubiese sido un llamado, y ya no estaría acá en la iglesia congregándose. No estaría buscando de Dios, no estaría haciendo su trabajo, no estaría haciendo sus tareas. ¿Sí que cuesta hacer todas esas cosas? Sí, cuesta. Cuesta mantenerse en orden en disciplina espiritual, cuesta. Pero sabemos que no es imposible. Entonces por eso Dios no va a permitir que estires tu toalla. Dios una y otra vez te va a seguir levantando, te va a seguir alentando, te va a seguir ayudando. Pero se necesita un orden espiritual, se necesita un equilibrio, se necesita una alineación con Dios para que eso funcione.
Tiene que haber una obediencia, una sinceridad, un corazón transparente, un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Mire lo que dice en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice: si obedeces al Señor, tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades, tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tu propósito con grano. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Y si podemos seguir todo el capítulo 28 del 1 al 45, todas las bendiciones que tiene el Señor. Pero también hay otro capítulo y versículo que habla de las maldiciones. Acá estamos hablando de bendiciones. Mire si el Señor, todas las bendiciones que tiene, si nosotros le obedecemos. Cumplimos con su propósito, con su mandato, con la visión que tiene para con nosotros. Porque lo que Dios le encomendó a usted, se lo encomendó a usted. No al otro hermano, no a la otra hermana, es a usted. Porque Dios confió en usted. Por eso es tan importante cuando Dios va en busca de nosotros. Cuando nos elige, cuando nos escoge. Por eso es tan importante. Ahora creo que cada uno de nosotros, hoy, a partir de hoy, creo que vamos a tener otra mirada a Dios, otra mirada a su mandato, otra mirada a su propósito, otra mirada a sus visiones. ¿Por qué? Por todo lo que nos promete. Acá no va solamente, bueno, voy a obedecer a Dios para recibir algo a cambio, no. Acá lo tenemos que hacer sinceramente de corazón para con Dios. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante toda la historia que pasó con Jonás, porque muchas veces somos Jonás en la vida. Miren toda la historia que ya sabíamos de Jonás. Pero alguien se puso a pensar que Jonás no era un llamado, sino un escogido, y que ustedes, todos los que estamos acá, no somos llamados, sino somos escogidos de Dios, y que Dios tiene un gran propósito para nosotros. Que hasta que no terminemos con ese propósito, Dios no va a terminar con el trabajo que tiene para con nosotros. Eso es tan importante, mis hermanos. Por eso es tan importante, mis hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos de su presencia? ¿Qué pasa cuando no cumplimos con su mandato? No cumplimos con sus propósitos. Ahí vienen los problemas. Ahí vienen todas las consecuencias. Lastimosamente se vienen todas esas cosas. Aunque muchos ahora están predicando del salvo siempre salvo. Hoy estamos en tiempo de gracia, sí, estamos en tiempo de gracia. Entonces Dios va a tener siempre misericordia con nosotros.
Entonces podemos estar tranquilos, hacer lo que se nos canta, si total, Dios tiene misericordia para con nosotros. Dios nos va a perdonar porque es bueno. Porque dice la palabra, el único bueno es Dios. Entonces, vamos a seguir haciendo todo lo que se nos canta. Si total, Dios es bueno, Dios perdona, Dios tiene misericordia, Dios tiene mucho amor para sus hijos. Porque eso es lo que se predica. Sí, Dios tiene amor. Sí, Dios tiene misericordia. El Señor te bendecirá y te dará prosperidad. Pero si no lo obedeces, vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propósito del Señor te enviará maldiciones, te afligirá con enfermedades y las calamidades te perseguirán hasta la muerte. El Señor te castigará. Andarás a tientas y nadie vendrá a tu ayuda. Todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Malaquías 2. Si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldiciré. Cambiaré en maldición mis bendiciones. Para ustedes les juro que así lo haré. Mire cuántas cosas tenemos nosotros, ¿no? Pero sigamos predicando el salvo siempre salvo. Que Dios tiene amor y misericordia, sí tiene amor y misericordia. Sigamos predicando, hagamos lo que se nos canta, sin total. Pero acá 1 año, 2 años va a tardar Dios hasta que llegue su castigo. Así que puedo disfrutar de la vida y después me arrepiento. Sigamos predicando eso. Total, no pasa nada, total tarda, ¿no? Podemos quedarnos sentados tranquilamente, sin total tarda Dios hasta que venga el castigo de Dios. Y es más, por ahí ya me arrepiento de corazón, vuelvo mi corazón y Dios me va a perdonar. Tantas predicas que se está haciendo tan fuerte, tan habitual. Yo muchas veces veo las redes sociales y se está haciendo tan común, tan normal en las iglesias. Muchos de los preadolescentes me han preguntado, ¿pero qué no se dan cuenta? Y el Señor avisó, alertó sobre esos temas. No van a poder oír, no van a poder escuchar, no van a poder ver la verdad. Por haber rechazado a Dios, por haberse apartado de Dios. Es triste eso, mis hermanos. Es triste escuchar, ver prédicas de esa magnitud. De esa magnitud, me corrijo. Miren lo que dice el Salmo 7:11, el rey David. Dios está irado todos los días. ¿Qué dice entonces? ¿Alguien sabe lo que significa Dios está airado todos los días? Ahí los chicos, ¿alguien sabe qué significa, chicos? De la escuelita, Dios está airado todos los días. ¿Nadie significa que está airado? Está enojado todos los días. Dios. ¿Contra quién? Contra el impío.
todos los días, se enoja con los malvados. ¿Por qué es tan importante cuidar la presencia de Dios? ¿Por qué es tan importante quedarnos en su casa, en su presencia, bajo sus alas? ¿Por qué es tan importante obedecerlo? ¿Por qué es tan importante arrepentirnos todos los días de nuestros pecados? Empezar a ver sus propósitos. ¿Por qué es tan importante trabajar para Dios? ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? Yo creo que en este capítulo y versículo de Salmo 7:11, donde Dios está irado todos los días contra el impío, todos los días se enoja contra los malvados, creo que no está hablando de ninguno de los que estamos acá. ¿O usted estaba pensando que estaba hablando de usted? ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los malvados? Todos los que hacen todo lo contrario a lo que Dios manda. Todos los que no obedecen. Todos los que siguen su rebeldía. Todos los que siguen el pecado. Todos los que deciden no seguir a Dios a causa del pecado. De eso estamos hablando. Usted estaba pensando que yo estaba hablando de ustedes. ¿Cuántos acá siguen la presencia de Dios? ¿Cuántos día a día renuncian a su carne, renuncian a cada pecado, renuncian a todos los deleites para seguir a Dios? Entonces por eso es tan importante, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, fieles servidores a Cristo, es tan importante obedecerlo. Es tan importante seguirlo. Es tan importante cumplir con lo que Él nos manda. Jonás nos dejó una enseñanza. Saúl nos dejó otra enseñanza. Joel nos dejó otra enseñanza. David nos dejó otra enseñanza. ¿Pero qué estamos esperando nosotros, mis hermanos? ¿Qué es lo que queremos realmente nosotros? No, pero ahí parece que estaba hablando de mí. Pero yo me alejé de Dios. ¿Usted se califica como un impío y un malvado? Dios ve los corazones, contritos y humillados realmente. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, esta es una enseñanza que Dios trae para nosotros. Es un corregimiento para nosotros. Si en un momento queremos tirar la toalla, queremos alejarnos de Dios. Esta es una enseñanza ¿para qué? Para que no nos olvidemos que Dios no quiere eso para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere bendiciones para nosotros. Pero si nosotros seguimos nuestros deleites, seguimos a todo lo que va en contra de Dios, al pecado, lastimosamente, ¿qué vamos a estar? Nuestras oraciones no van a ser contestadas. Ese es uno de los puntos, ¿no? No va a ser contestada nuestras oraciones. ¿Qué más podemos decir? Vamos a estar desprotegidos espiritualmente si nos alejamos de Dios. ¿A saben a quién le vamos a dar crédito? Al pecado. ¿Y a quién más? Es Satanás. Porque se unen esos dos, es impresionante todo lo que hacen. El pecado y Satanás van de la mano, juntos. Si nosotros permitimos que el pecado crezca en nosotros, lastimosamente vamos a estar desprotegidos de Dios. Va a ser difícil que Dios escuche nuestras oraciones. Va a ser muy difícil. Y es ahí donde vamos a tener muchos problemas, como lo tuvo Saúl. Saúl, cuando desobedeció a Dios y se apartó,
la presencia de Dios de Saúl, ¿qué vino? Un espíritu maligno. Ah, ¿Satanás lo puso? ¿Dice así la palabra que Satanás lo puso? No, Dios mismo lo puso. Dios mismo puso ese espíritu maligno para que atormentara a Saúl. Saúl quiso arreglar de una manera muy fácil, como haría mucha gente en el mundo, ¿no? Van a los psicólogos, a los que hacen terapia. Saúl practicó esa terapia, hizo terapia espiritual. Terapia espiritual musical, vamos a llamarlo. ¿Por qué hizo eso Saúl? Porque mandó a llamar a David para que toque el arpa y él se tranquilizaba. ¿Pero era libre de eso? No era libre. David tenía que tocar todos los días para que él pueda descansar y no ser atormentado. En vez de haber un arrepentimiento genuino, volverse a Dios, eligió la opción más fácil para él. El no arrepentirse lo llevó a ¿qué? Bueno, necesito hacer una terapia. ¿Quién es el...? Aquel es el... Bueno... Y se acostumbró con eso. Se acostumbró con eso. No tenemos que acostumbrarnos a eso, mis hermanos. No seamos necios. No pretendamos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Tantas cosas pasó en el transcurso en estos tiempos. Cosas escritas que están en la Biblia, cosas personales que nos pasó como iglesia, tantas cosas reales que pasó que Dios sacó a luz. Entonces es tiempo de levantarse, es tiempo de ponerse a la brecha, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de empezar a tomar esas decisiones, de empezar a cumplir esos propósitos por el cual fuimos llamados por Dios. Mejor decir, a ser escogidos por Dios. A cumplir su propósito y visiones. Porque Dios nos escogió porque somos importantes, porque confía en nosotros. Entonces, eso tenemos que darle crédito, a eso tenemos que dar crédito, mis hermanos. Pero para llegar a eso, si nosotros estamos apartados de su presencia y seguimos desobedeciendo a Dios, ¿pero qué hago, pastor, si yo estoy en desobediencia? Me alejé de Dios, no puedo orar. No sé si ya Dios me escucha. ¿Qué hago? Mira lo que te dice Joel 2:12. Vuélvanse a mí, acérquense con ayuno, llanto y luto. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Es tan importante. Si pueden leer el capítulo 2 de Joel, está muy bueno. Habla sobre el tema del ayuno, de cómo tiene que ser también. Entonces nosotros, mis hermanos, el Señor nos sigue dando esa ayuda, nos sigue dando la mano. ¿Para qué? Para que no caigamos, no nos alejemos, no nos apartemos, no nos alejemos de su presencia. Por eso es tan importante, mis hermanos, cuidar la presencia de Dios. Pero hoy tenemos que verlo, que no es solamente cuidar su presencia. Hoy, como escogidos de Dios, tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó. ¿Acaso cuando a usted le ordenan algo, o le dice a su mamá, anda a hacer esto, anda a hacer el otro, no lo hace? ¿Cuánto más Dios que le dejó algo tan importante, le dejó algo tan preciado para que lo haga? Hoy es tiempo de decir, sí, lo voy a hacer. Dejemos la arrogancia, dejemos la desobediencia de lado y empecemos a dejar entrar la obediencia, obedeciéndolo a Dios en todo lo que Él nos pida. No seamos desagradecidos con el Señor. Dio a su Hijo, Dios a su Hijo por nosotros. Es tan importante lo que hizo Él, es tan fuerte, es tan grande. ¿Cuánto más nosotros? Y Él no nos pide tanto. Vayan, hagan discípulos, vayan y rescaten las almas, conviértanse en pescadores de hombres.
prediquen de las buenas nuevas, que Cristo viene pronto. Pero sigamos escondidos, sigamos escondiendo los talentos, sigamos negándolo al Señor, sigamos quedándonos callados, porque es una forma de negar al Señor quedándose callado. Por eso es tan importante, mis hermanos. Mire lo que decía, ¿no? Hoy, vuélvanse a mí, acérquense con ayuno y llanto y luto, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, lloren, ministros del Señor, entren al pórtico y el altar. Entre el pórtico y el altar, dice. Es tan importante lo que Dios nos está pidiendo, mis hermanos. Es tan importante. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Obediencia. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. ¿Por qué? Porque somos escogidos. Como lo era Jonás, así somos nosotros. O vamos a seguir huyendo de su presencia, o vamos a seguir huyendo de su propósito, o vamos a seguir huyendo de sus visiones. ¿Qué es lo que va a hacer de acá en adelante? ¿O va a seguir durmiendo, muerto espiritualmente, pensando que está bien espiritualmente porque hacen la rutina espiritual del Señor? No digo que no está buscando en serio, pero si usted no obedece lo que Dios mandó y piensa que con la rutina espiritual ya está comprado el cielo, le digo, mi hermano, está equivocado. Esos son principios que nos llevan a una disciplina espiritual. Hoy lo llamé rutina, ¿sabe por qué? Porque lastimosamente muchos se malacostumbran, todo rutinario y ya tenemos comprado el cielo. Ya cumplí. No sabía que eso es lo que nos mandó el Señor. No sabía que en el Nuevo Testamento Dios mandó eso que hagamos. O sea que para entrar al reino de los cielos y tener un lugar tan importante, había que hacer la disciplina espiritual solamente. No, mis hermanos. La disciplina espiritual es para mantenernos firmes, alineados con Dios, unánimes con el Señor. Eso es para la disciplina espiritual. El ayuno, la vigilia, el orar, el leer su palabra, para poder estar bien espiritualmente, darle lugar más al espíritu antes que a la carne. Y estar en comunión, más en comunión con Dios. Pero cuando lo hagamos sinceramente, genuinamente de corazón. De eso se trata la disciplina espiritual. Pero lo que nos mandó el Señor es ir a predicar a todas las naciones, a ser discípulos. Predicar las buenas nuevas, que Cristo viene pronto. Eso nos mandó el Señor. Y un mandamiento más les dejo, que se amen unos a otros. No hablaba de la disciplina espiritual, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya está, ya cumplí mi ayuno, ya cumplí mi oración, ya cumplí mi lectura. Gracias, mis hermanos. Me alegro que me hayan visto. Nos vemos en el cielo. Es impresionante la espiritualidad que hay en esos hermanos. Hasta se alegra porque lo hemos visto encima. No, mi hermano, ese no es el Evangelio de Cristo. Cristo nos enseñó disciplinas espirituales para que podamos mantener ese fuego vivo en todo nuestro ser. Para que el Espíritu Santo se vivifique en nosotros, esté dentro de nosotros, conviva dentro de nuestros corazones, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Sí, eso nos va a mantener en orden, pero no es lo que nos mandó el Señor. ¿Qué le dijo a Jonás? Andate a Nínive, llevale este mensaje, que si no se arrepienten, Dios mismo iba a destruir Nínive. Jonás tuvo que llevar ese mensaje nada más, y cumplió con eso. Pero al principio huyó.
Ahora, ¿en qué postura vas a estar hoy? ¿Vas a seguir huyendo de la presencia de Dios? ¿Vas a seguir huyendo de sus propósitos? ¿Vas a seguir huyendo? Si no me obedecen, ni aprenden a respetarme, yo los maldiciré, dice. Pero también dice en Joel 2, vuélvanse a mí, acérquense con ayuno y llanto y luto, congreguen al pueblo, a todo el pueblo. Purifiquen la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho, lloren, ministro del Señor, entre el pórtico y el altar. Es tan importante lo que nos está mandando el Señor, mis hermanos. No solamente que es tiempo de levantarse, no solamente el tiempo de avivar más el fuego de nosotros. El que está avivando su fuego, gloria a Dios, no se conforme, no sea conformista, busque más del Señor. Busque más del Señor. Llénese más del Espíritu Santo. Pero si hoy sentís que te alejaste del Señor, hoy el Señor te está dando otra oportunidad. Estás a tiempo. Pero de acá en más empezá a mirar de otra manera los propósitos, lo que Él te mandó. Empezá a mirar de otra manera, no como un llamado, sino como un escogido de Dios. Porque no sos un llamado, sos un escogido de Dios. Y te encomendó algo tan importante, te lo dejó a cargo a vos. ¿Y qué estás haciendo con lo que te dejó a cargo? Tan importante, tan preciado para Él. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Por eso es tan importante obedecer a Dios. Por eso es tan importante escudriñar su palabra. Por eso es tan importante. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más para Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿Los sacrificios o la obediencia? Eso es más claro que la obediencia, mis hermanos. Eso es lo más importante para Dios, que seamos obedientes a Él. Por eso es tan importante, mis hermanos. No se conforme solamente porque está en este lugar, no se conforme porque está haciendo oración, no se conforme nunca. Busque más de Dios, busque de su presencia, enamórese de Él. Llénese más del Espíritu del Señor. Empieza a enfocarse en sus propósitos. Este no es el propósito de Dios solamente. Me quedo en la iglesia, busco de Dios, vengo a los cultos. Ese no es el propósito de Dios, que le dejó a usted. ¿Qué le dejó a usted? El propósito de Dios es ir a buscar esas almas que están perdidas. El propósito de Dios es que puedan recibir a Cristo en su corazón. No solamente ir a buscarlo, sino que acepten a Cristo en su corazón. Para que puedan ser salvos. Así como lo fue usted. Acuérdese cómo llegó el primer día. De cómo lo recibió Dios. No se olvidó de eso. Así ellos merecen también esa oportunidad. No le demos lugar al pecado, que eso nos va a alejar más de Dios. No le demos más lugar al orgullo, porque eso nos aleja más de Dios. No le demos lugar a la desobediencia, porque eso nos aleja más de Dios. Eso lo hace más necio, más incrédulo. Pero dice que el necio en su propia opinión, ¿qué es? Sabio, dice. Así es el necio. En su propia opinión es sabio. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, no sea necio. Sea prudente. Porque el sabio recibe el consejo. El sabio se deja corregir. El sabio sigue a Dios.
Mas el necio, ¿qué hace? Critica, murmura, chismosea. Ese es el necio. ¿Y quién es el necio? El impío, el malvado. Ah, pero yo no soy malvado, si yo conozco a Dios. Lo conozco a Dios. Nada, hoy estoy apartado, pero lo conocí a Dios. Por eso no me considero malvado o impío, incrédulo. Entonces, ¿qué estamos predicando entonces? Si vos no te considerás de esa manera, por eso dice que el necio, en su propia opinión, es sabio. Cuando uno se aleja de Dios, no tiene a Dios en su vida, desobedece a Dios, no sigue con los mandamientos de Dios, con los consejos de Dios, ¿de qué sabiduría me habla? ¿De qué sabiduría me habla? Gloria a Dios por lo que hoy se dejan corregir por el Señor y siguen fervientes, pese a que les cuesta renunciar a lo que está viviendo, pero quiere volverse a Dios de una manera la está peleando. Gloria a Dios por esas personas. Pero déjame decirte que si está en esa posición, no sea conformista, no se conforme. Porque Satanás va a ir por todo, no le va a importar. Así como esos hermanos que quizás estuvieron espiritualmente en un momento muy bien, muy bueno en la búsqueda del Señor, pero no quisieron obedecer a Dios, siguieron su rebeldía, su pecado. ¿De qué sabiduría me está hablando? Yo voy a buscar de Dios a mi manera. ¿De qué sabiduría, de qué obediencia me está hablando? Me voy a restaurar buscando de Dios personalmente. ¿De qué sabiduría me está hablando? Si no lo puedo hacer con Dios, menos lo vas a hacer solo. Porque si nosotros no lo hacemos con Dios, lo estamos haciendo con nuestra fuerza. No, pero Dios me dio autoridad y me dio para que yo tome decisión propia, porque dice que esto es libre de albedrío. Me dio decisión propia, yo puedo elegir, escoger, es más, puedo decidir cómo levantarme. Hasta Satanás se creyó que iba a ser más que Dios. Y el necio que es, sabio en su propia opinión. Por eso, mi hermano, no se convierta en necio. Sea sabio, sabio espiritualmente, sabio en el Señor. Sin el Señor no somos nada. Consulte a Dios, pregúntele a Dios qué camino tiene que tomar, qué decisión, ayúdele. Señor, ayúdame a tomar esta decisión porque me cuesta. No, Dios me dio a mi opinión, A mí, yo fui ungido, fui tocado por el Señor. Él me eligió como ministro. Me eligió como su ministerio. O sea que tengo yo mi decisión. Si dice que es libre de albedrío, yo puedo tomar mi decisión propia. Pero si el Señor te está dando una solución, te está diciendo que vayas de la mano con Él, que van a salir juntos, que te vas a poder levantar, que te vas a poder restaurar. No, pero yo tengo otra manera más corta, más fácil, más simple que la del Señor. Hasta eso se meten en la cabeza. Esta es más fácil. No digo que la de Dios no es fácil, pero yo tengo una más rápida. Es impresionante la sabiduría que tiene. Es impresionante la virtud que tiene para creer que va a ser más rápido que Dios. En estrategia, más rápido que Dios. En sabiduría, más sabio que Dios.
veces, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Jonás quiso hacer lo mismo y no pudo. David lo sabía, por eso le dije, ¿a dónde voy a vivir en tu presencia? Entonces no seamos más listos no querramos ser más listos que Dios, sabiendo que como el rey David ya lo tenía entendido. Queremos ser más que David. Entonces es tiempo, mis hermanos, es tiempo de tomar la dirección del Señor, porque hay que pedirle dirección a Dios. ¿Quién mejor que Él nos va a direccionar mejor? ¿Quién mejor que Él nos va a direccionar para un camino donde no vamos a tener tantas dificultades? No digo que no va a haber piedras, pero es el camino correcto que nos va a llevar ¿a qué? A la bendición. ¿Qué mejor que Dios? Si nos ponemos la postura que la nuestra va a ser mejor, que la nuestra va a ser más rápida, déjame decirte, mi hermano, que el necio es sabio en su propia opinión. Y no hay falla en su lógica. Por eso es tan importante, mis hermanos. ¿Sabes lo que te va a ayudar a levantarte en el Señor? Cuando haya un arrepentimiento. El reconocer que estabas equivocado. Eso te va a llevar a un buen arrepentimiento genuino. Porque eso es lo que tuvo que pasar. ¿Leyeron la oración que tuvo que hacer Jonás? En un capítulo habla de la oración de Jonás. No solamente arrepentirse, tuvo que reconocer de lo que estaba equivocado, para que después Dios ordene al pez que lo escupa. ¿Entienden, mis hermanos? Fue sincero porque 3 días y 3 noches estuvo metido dentro de ese pez, Jonás. Por eso es tan importante, mis hermanos. Es tan importante seguir la guía de Dios, agarrarse de la mano de Dios. No piense que porque leyó un poquito, ya sabe de Dios. ¿Saben todo lo que falta aprender más de Dios? A mí también me falta mucho más aprender de Dios. Porque día a día, cada día que leo la palabra, algo nuevo hay. El que dice, ya me leí toda la Biblia, ya me sé toda, déjame decirte, hermano, todavía no sabes nada. Ni aún los teólogos tienen respuesta de todo. Porque no tienen la respuesta de todo. Hay cosas que Dios quiere revelar, cosas que no. Cosas que son un misterio. Cosas que se lo dejó solamente a Juan. Que Juan no lo diga a nadie, solamente lo dejó ver. Entonces no podemos decir nosotros que sabemos todo. Por eso es tan importante, mis hermanos, dejar toda esa incredulidad, esa filosofía barata que se hace uno en la cabeza. Es tiempo de dejarle a Dios que fluya, es empezar a cumplir sus propósitos. Ahora sí, Señor, lo entendí. ¿Qué tenés para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque eso le decía a Samuel, Señor, ¿qué quieres que haga? Acá está tu siervo que oye. Imagino que hoy, a partir de hoy, mañana ya van a empezar bueno, vamos a rescatar almas, vamos a predicar el Evangelio, vamos a entregar trataditos. Porque Cristo viene pronto. Ahora, si usted dice, bueno, mañana no, vamos al pasado, mañana es día de descanso, mañana es feriado, bájalo para el martes que la gente se mueve más. O sea que usted no cree que Dios puede venir, que Cristo puede venir hoy o mañana. Ese pronto es tardío para usted. Déjame decirte, mi hermano, que también está equivocado. El Cristo viene pronto que tenemos que predicar nosotros, es Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora, ni los ángeles ni el Hijo sabe la hora. Solamente el Padre. Ahora, si vos pensás de esa manera, de que recién el martes, porque hoy, mañana no viene Cristo, entonces vos sabés el día y la hora. Decímelo, si lo sabes, Porque yo hasta tenía entendido la palabra que dice solamente el Padre lo sabe.
Pero lastimosamente, hoy en día el cristiano se malacostumbró a que Cristo no viene pronto. Y no se predica más el Cristo viene pronto. No digo que no haya iglesia que no prediquen el Cristo viene pronto. Pero hoy es como que estamos perezosos. Es como que ¿hace cuánto que dicen que viene pronto y no viene más? Estamos de esa manera, incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina espiritual genuina. No hay una disciplina espiritual de orden, alineación al Señor. Queremos que nuestro devocional para el Señor termine rápido. Queremos que el culto termine rápido. Así nos vamos, miramos una peli, estamos en las redes sociales. Ah, pero en las redes sociales yo sigo predicando. Muy bien, hermano. ¿Seguro seguimos predicando en las redes sociales? ¿O de qué nos estamos alimentando más? ¿De las redes sociales o de la palabra del Señor? ¿Estamos alimentándonos buscando más en lo espiritual o lo que hay en internet? ¿Qué estamos buscando más? ¿Qué tiempo le dedicamos más? ¿A qué servicio le estamos predicando más? ¿Al servicio del internet o al servicio a Dios? Es un tiempo para meditar, mis hermanos. Es un tiempo para meditar su palabra, su mensaje. Hoy el Señor habló de su propósito, lo que te encomendó. Hoy sos un escogido, te puedo decir. Pasa, no hay ministro, no hay pastores, no hay ministerio. Hoy te encomendó el Señor, ir a predicar a todas las naciones. Llevar las buenas nuevas, ser discípulos. Que acepten a Cristo en su corazón, para que puedan recibir esa salvación. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. No importa si no se congregan acá. Lo importante es llevar las buenas nuevas y que acepten a Cristo en su corazón. Eso es lo más importante. Después, si se van a la iglesia tal, no importa, lo importante es que tenemos que ganar esas almas para Cristo. Eso tenemos que... Ah, no, yo ya le hice la confesión de fe, estás obligado a que vengas a mi iglesia. Déjalo. Mientras se congregue y busque de Dios y donde se sienta cómodo que lo haga. Déjalo. Nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios, el trabajo que nos dejó el Señor. Lo más importante. Eso tenemos que concentrarnos nosotros. Más que todo lo que haya. Pero siempre con un orden espiritual. La disciplina espiritual tiene que ir acompañada. Porque uno tiene que transmitir la presencia de Dios, el amor de Dios, la unción del Señor. Tiene que transmitir uno. Eso le pasó a Moisés. Tuvo 40 días, 40 noches allá con el Señor. Cuando bajó, dice que parecía una luciérnaga su rostro, de tanta luz que había. Y él no se dio cuenta, pero los demás lo veían así, de tanto que estuvo con la presencia de Dios. Y eso habla también de nosotros, que tenemos que ser luz. Luz en las tinieblas. Por eso les aliento, mis hermanos, a que mediten su mensaje. Y empiecen a cambiar si tenían una mentalidad errónea, que no sabía cuál era su propósito. Hoy lo saben. Hoy lo saben. Y esto es importante para todos. Ministerio o no ministerio, es importante para todos. Porque Dios nos dijo acá, que esté en ministerio, no, si no es en ministerio no puede. No. Y predicar a todas las naciones, llevar las buenas nuevas, para todos. Por eso es tan importante, mis hermanos. Por eso les aliento a que puedan meditar en su mensaje y que sea de bendición para ustedes. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de la palabra.